Así que echa un vistazo al versículo 43. Dice, hubo división entre el pueblo a causa de él. Así que la gente está dividida, la gente está tomando partido unos contra otros y la razón es, dice al final, es sobre Jesús. Recuerdo haber hablado con un tipo sobre Jesús una vez y no estaba siendo malo en absoluto, lo prometo. Quiero decir, usted no cree que yo sería malo en absoluto, ¿verdad? Pero yo le estaba presentando la verdad acerca de su pecado y su necesidad de un Salvador. Y después de un rato, él se puso en mi cara y quería golpearme y la razón es Jesús. Afortunadamente, había un maestro de karate cinturón negro de pie junto a mí que estaba listo para derribarlo, así que eso fue útil. ¿Pero alguien ha experimentado eso alguna vez? Gente en conflicto, gente en desacuerdo contigo a causa de Cristo. He hablado con muchos de ustedes. Su familia no cristiana ha tomado partido contra ustedes por ser cristianos. Otros de ustedes no cristianos en el trabajo o en la escuela encuentran difícil estar cerca de ustedes. Algunos de ustedes han tenido que renunciar a sus trabajos porque el ambiente se ha vuelto demasiado anticristiano para que lo soporten. Las cosas han cambiado. Estadísticamente hablando, los raros en nuestra cultura son los que van a la iglesia, porque la persona normal en nuestra cultura, estadísticamente hablando, no lo hace. El coraje va a ser una virtud, creo, que necesitaremos inculcar regularmente en nuestras almas a medida que pase el tiempo. ¿Alguien aquí va a tener que manejar algún conflicto de este tipo sobre Jesús en las próximas semanas? Me gustaría poder decir que va a terminar pronto. Me gustaría poder decir que, hey, eso no va a suceder, pero lo siento, no lo hará, no va a terminar. La división que estamos viendo en nuestros días era exactamente la misma de la gente en los días de Jesús. Y la división no era sobre la enseñanza cristiana y no era sobre la ética cristiana. La división es siempre, como dice aquí en nuestro texto, sobre Jesús. Así que con suerte después de hoy comprenderás mejor el conflicto que rodea a Jesús. ¿De dónde viene este conflicto? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo podemos entender el conflicto y entender a las personas con las que podemos estar en conflicto? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué pasa por sus corazones? ¿Cómo podemos reflexionar sobre ello cuando ese conflicto llega a nuestras vidas? Espero poder responder a estas preguntas a partir de nuestro texto de hoy. Ahora bien, nuestro texto tiene un contexto y el contexto es la ciudad de Jerusalén. Es la fiesta de los tabernáculos, es el otoño. Es una de las 3 fiestas principales a la que todo varón judío de 20 años o más tenía que asistir. Por lo tanto, la ciudad se llena de decenas de miles de peregrinos de todo el imperio romano. En el versículo 37, el texto dice que este es el último día de la fiesta, lo que llamaban el gran día, porque la celebración está llegando a su apogeo. La alegría y el júbilo estaban en su apogeo. Hablé más de esto el fin de semana pasado, pero este es el clímax del fin de semana. En este clímax hay miles de personas en el atrio del templo, en el monte del templo. Están alabando a Dios mientras los sacerdotes vierten agua en estos canales junto al altar del sacrificio. Esta agua, mientras miles de personas miran el agua, les recuerda el Éxodo, cuando Dios cuidó y proveyó de agua a más de 2 millones de personas en el Éxodo de Irak. También les está recordando la provisión de Dios cuidando de ellos ese año con la lluvia que condujo a las cosechas que condujeron a su comida. Y esa agua también les hablaba de un futuro en el que el Mesías vendría y derramaría, no agua, sino que derramaría su espíritu sobre la tierra y sobre los pueblos de la tierra, cumpliendo las promesas hechas a los judíos y, en realidad, a partir de ellas, bendiciendo al mundo. Por lo tanto, todo esto está pasando en sus cabezas. Estas decenas de miles se regocijan en el amor de Dios y su cuidado y su provisión que les daría vida a través de esa agua. Y luego en el versículo 37, en medio de todo eso, Jesús se levanta mientras alaban a Dios por el agua y grita: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. A la gente que vive en el desierto como nosotros, que sabe que el agua es vida, Jesús les dice: tengo para vosotros algo mejor que el agua. Versículo 38, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Continua, desbordante satisfacción eterna para su alma. Jesús está diciendo que eso puede ser tuyo. Un lavado de todos tus pecados, un refresco y una renovación que dura cuando todas las otras cosas que prometen satisfacer, todas esas cosas cuando se desvanecen, esa sed en tu alma que nadie ni nada puede satisfacer. Jesús dice: yo lo haré. Yo la satisfaré ahora y para siempre. Sí, versículo 38, crees en mí. Jesús invita a cualquiera a esto. Versículo 37, que venga cualquiera y beba. Beber es una metáfora que apunta a tomarle, a creer en Él, a recibirle para saciar tu alma. Hay miles de personas que escuchan a Jesús decir esto.
Y me encanta el capítulo porque no termina solo en el versículo 39 con la explicación de lo que está diciendo. Pero vemos, a partir del versículo 40, las respuestas. Y es en sus respuestas que vemos que se desarrolla esta división sobre Jesús. Y esa división, como vemos que ocurre en nuestro texto, nos va a ayudar a entender un poco mejor el conflicto que a menudo enfrentamos en nuestras vidas a causa de Jesús. Así que en nuestro texto vamos a ver 4 respuestas a Jesús. Estas respuestas son comunes hoy en día, tan comunes como lo eran hace 2000 años. Veamos la primera a partir del versículo 40. Dice, cuando escucharon estas cosas, algunos de la gente dijeron, este realmente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Así que cuando la gente oyó las palabras de los versículos 37 y 38, los dividió a unos de otros. El primer grupo dice que es el profeta. Otro grupo, verso 41, dice que este es el Cristo. Así que en la multitud de ese día, la gente automáticamente está en desacuerdo acerca de Jesús. Y note, ellos también creen que hay una diferencia entre el profeta, en el verso 40, y el Cristo, en el verso 41. En sus mentes no eran 2 maneras de decir lo mismo. Según ellos, el profeta era una persona totalmente diferente del Cristo. Son 2 personas diferentes. Veo aquí 4 respuestas a Jesús que explican la división. La primera es esta. Punto número 1. Algunos le dicen a Jesús, sí, pero. Algunos dicen a Jesús, sí, pero. Están de acuerdo con algunas ideas sobre Jesús, pero también están en desacuerdo. Son un sí, pero. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el profeta es una figura prometida en el Deuteronomio 18:15, que un profeta judío como Moisés vendría al pueblo y el pueblo debía escucharlo. Algunos de los que estaban allí ese día piensan que Jesús es esa figura, este profeta, esta especie de segundo Moisés, que probablemente liberaría al pueblo de la tiranía romana, igual que Moisés los liberó de la tiranía egipcia. Otros, versículo 41, que no son parte de este grupo, dice otros, al principio del versículo 41. Así que están en un grupo diferente y piensan que Jesús es el Mesías, lo que en aquel tiempo significa que es un líder político que de nuevo los liberaría de la tiranía romana y cumpliría todas las promesas de Dios a Israel. Así que lo que vemos aquí es gente que tiene reverencia por Jesús, le tienen respeto, le tienen en alta estima, lo ven como alguien a través de quien Dios está obrando claramente, pero su conocimiento de Él no es correcto. El profeta y el Cristo son de hecho la misma persona. Jesús es esa persona. Así que la división aquí apunta a un conocimiento inexacto de Jesús. Dicen todas las palabras correctas sobre Jesús. Él es un profeta, Él es el Cristo. Pero lo que quieren decir con esos títulos no es bíblico, lo que significa que no es exacto, lo que lleva a la división. Así que me pregunto si alguna vez has interactuado con esta persona. Tal vez usted solía ser esta persona, tal vez usted es esta persona. Están de acuerdo con mucha verdad. E incluso usan las mismas palabras, pero sus definiciones son muy diferentes a las de la Biblia. Como si Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo eso. Pero Él es el Hijo literal de Dios. Igual que tú, igual que yo. No hay nada especial ahí. Sí, Jesús es un profeta, pero no es especial. Es uno más en la larga lista de profetas. Ciertamente no es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero tenía una conciencia de Dios que tú también puedes tener. Sí, celebro a Jesús en Navidad. Sí, gloria al Rey recién nacido y todo eso. Pero no un Jesús que exija que yo crea en Él. Quiero decir, Él y yo tenemos un trato. Lo respeto un par de veces al año. Se mantiene fuera de mi vida. Muchos peros basados en datos inexactos e incorrectos sobre Jesús. Verás, el verdadero Jesús es el profeta. Él es, sus palabras deben ser escuchadas porque sus palabras son las palabras de Dios. Eso es lo que significa ser profeta. Sus palabras no son para ser admiradas. En otras palabras, deben ser tomadas en serio, seguidas, acatadas, incluso obedecerlas. El verdadero Jesús es el Cristo. Él es el Mesías. Es el Rey sobre todos los reyes. Es el Señor sobre todos los señores. Él establecerá su reino en la tierra y reinará sobre toda la tierra un día. Y como Mesías también es sacerdote. Es un sacerdote. Se interpone entre el pueblo y Dios. Se interpone entre nosotros y Dios. Y como Dios representa a Dios para nosotros. Y como verdadero ser humano nos representa ante Dios. Es un verdadero intermediario. Es nuestro representante. Y como representante no solo hace un sacrificio por nuestros pecados como lo harían los sacerdotes, sino que es el sacrificio por el pecado con su muerte en la cruz. Él es castigado por todos los pecados de todos los que creen, porque Él es el Mesías, el profeta, el sacerdote y el Rey. Eso es lo que significa para Él ser el Cristo. Ese
Ese es el Jesús al que la gente necesita llegar. Y ese es el Jesús que causa división porque la gente tiene sus propias ideas sobre quién es Jesús, quién debería ser Jesús en sus mentes. De modo que este Jesús, el Jesús real, simplemente no encaja en su molde. Y esa es la primera respuesta a Jesús. A mitad del versículo 41 vemos la segunda respuesta a Jesús. Observa, dice, pero algunos dijeron, ahora hay otro grupo, un tercer grupo, ¿el Cristo ha de venir de Galilea? Así que este grupo de gente hace dos preguntas que muestran dónde están con Jesús. Estas personas claramente conocen la Biblia y están diciendo, este Jesús está descalificado, no es elegible para ser el Mesías. Conocemos la Biblia y no es elegible por su origen y por su familia. De nuevo, mira el versículo 41. ¿Vendrá el Cristo de Galilea? No es una pregunta honesta en busca de información, es una pregunta retórica que asume una respuesta negativa. Su respuesta negativa es apoyada por lo que dicen a continuación. Versículo 42. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y viene de Belén, la aldea donde estuvo David? En otras palabras, Dios ha pintado un cuadro del Mesías para nosotros en la Biblia, para que cuando alguien venga y diga ser el Mesías, podamos probarlo por esos pasajes y podamos reconocerlo. Y este tipo no pasa la prueba, porque no es de Belén. Vaya, seguro que lo era. Y no es de la línea de David. Ups, seguro que lo era. ¿Están seguros que basado en estas dos pruebas, él no puede ser el Mesías cuando pasó ambas pruebas? No les hubiera costado mucho verificar estas conclusiones, pero no lo hacen. Pero en realidad, ¿por qué lo harían? No les molestes con los hechos. Ellos ya saben la verdad sobre él. Basado en todo esto, la segunda respuesta a Jesús que explica el conflicto es, punto número 2, otros simplemente dicen no iré a Jesús, no creeré en él. Entonces dan sus razones. Estas personas tratan de solidificar su objeción a Jesús con la Biblia. Quiero decir, piensa en eso. La gente en nuestro texto conocen la Biblia, citan textos, pueden argumentar sobre doctrina. Pueden pensar, esto es lo que la Biblia enseña, y luego pueden tomar eso y aplicarlo a la vida. Sin embargo, no tienen idea de lo que realmente dice. Sus ojos espirituales todavía están ciegos. Sus corazones están oscuros y están muertos en sus pecados. Necesitan nacer de nuevo. La gente de nuestro texto conocían la Biblia, conocían las promesas que estaban allí para ayudar a la gente a identificar al Mesías. Quiero decir, piensa en ello. Las membranas en sus oídos están vibrando con palabras que están saliendo de la boca de su Mesías y ellos dicen, ese no es el tipo. Ese no es el tipo. Su ignorancia sería cómica si no fuera tan eternamente trágica. Como usan su conocimiento de la Biblia para decir que Jesús no puede ser el Mesías cuando eso es lo que realmente era. Ahora es un poco más fácil ver por qué el versículo 43 dice que había una división entre la gente sobre él. Y luego hay un cuarto grupo de gente introducido en el versículo 44 que dice que algunos de ellos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Esta gente se pone violenta, quieren arrestarlo, prenderlo. Hay algo de ira en ellos, no aguantan más, tienen que agarrarlo. Pero todavía no era el tiempo de Dios para eso. Eso vendría unos 6 meses después de estos eventos, así que nadie podía tocarlo. Hay muchos que todavía hacen esto hoy, ¿verdad? No quieren decir que no les gusta Jesús, pero dan sus razones. Esas razones están firmemente establecidas en el aire. Señalan versículos que no saben que están sacando de contexto, que es tu interpretación. Versículos que en realidad dicen lo contrario de lo que ellos dicen que dicen esos versículos. Versos que malinterpretan completamente. Y después de todo eso, proclaman, y por eso está bien para ti, pero yo no quiero seguir a Jesús. No sé tú si has tenido esas interacciones antes, pero yo sí. Y en esos momentos es difícil para mí escuchar porque estoy tratando de escucharlos hablar al mismo tiempo y rezando, Dios, abre sus ojos, que lo vean en el texto, que vean la verdad. Quiero decir, solo imagina que estas personas están citando la Biblia como Él no puede ser el Mesías porque el Mesías es de Belén. Y solo tienes que sentarte allí como que, al igual que es de donde es. Y uno se pregunta cuando la gente habla así, Dios, quítales las escamas de los ojos, ayúdales a ver la verdad que les está mirando a la cara.
Lo mismo va a ser verdad, no solo de la gente en el verso 1 y 42, y no solo de la gente en el verso 44 que están todos diciendo que no, pero también ves a los líderes religiosos en el verso 45. Ellos van a hacer lo mismo, argumentan desde la ignorancia e incluso utilizan múltiples falacias lógicas para defender su rechazo a Jesús. Pero al final eso es todo lo que tiene la gente que rechaza a Jesús: conocimiento inexacto y razones ilógicas. ¿Por qué? Porque Jesús no solo dijo la verdad. Jesús es la verdad, y si Jesús es la verdad, entonces rechazarlo es rechazarlo basado en conocimiento inexacto y razones ilógicas. Veamos a estos líderes religiosos. Van a interactuar con otro grupo de personas que dan una tercera respuesta a Jesús. Versículo 45. Vinieron entonces los oficiales a los sumos sacerdotes y a los fariseos, quienes les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Estos oficiales son sacerdotes que mantienen la paz en la zona del templo, así que son levitas que tenían entrenamiento religioso. Tal vez algunos de ellos incluso fueron entrenados por estos líderes religiosos. Así que unos 2 o 3 días antes, el versículo 32 dice que estos oficiales fueron enviados por estos líderes para ir a arrestar a Jesús. Y hoy regresan un par de días después y regresan con las manos vacías. Y las autoridades quieren saber qué pasa aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo trajeron? En el verso 46 los oficiales responden: nunca nadie habló como este hombre. Como anécdota, 2000 años más tarde, después de como cada cultura importante en el mundo, en la historia del mundo, ha sido más o menos abierto a nosotros. Esta afirmación del versículo 46 sigue siendo cierta hasta el día de hoy. Nunca nadie habló como Jesús. Estos hombres están hipnotizados por lo que Jesús dijo. Están hipnotizados por cómo lo dijo. No hablaba como un simple hombre. Están viendo algo único y algo especial en Jesús. Estos tipos, de nuevo, no son un grupo de matones. Son un grupo de pastores. Así que han predicado sermones, han escuchado sermones. Son gente de sermones y dicen: este tipo, hay algo especial en él. Están tan impresionados con él, ni siquiera pueden cumplir sus órdenes. Y noten que no culpan a las multitudes. Es que hay tanta gente, no pudimos llegar a ellos. No culpan a la política. Si lo arrestamos, podría causar disturbios. No quieren a ese tipo, no hacen nada de eso. En realidad dicen la verdad. Se arman de valor y son como: tío, el tipo es increíble. Probablemente sabiendo que se meterían en muchos problemas. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 47. Los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguna de las autoridades o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley es maldita. Es seguro decir que estos líderes están enojados con su fuerza policial del templo, ¿verdad? Utilizan ad hominem y apelaciones a la autoridad, y cuando en la lógica se llama condenar el origen todo para atacar a estos oficiales. Esto es lo que dicen. Versículo 47. Usted no está engañado también. Quiero decir, vamos, usted es más inteligente que eso, ¿verdad? Versículo 48. Debéis rechazarlo porque nosotros, vuestras autoridades religiosas, lo rechazamos. Y nosotros somos los que mandamos. Versículo 49. No querrás ser como esos idiotas que no conocen la Biblia. Ellos son los únicos que creen en él. Quiero decir, ¿de qué lado estás? La multitud que es maldecida por no conocer la palabra de Dios. ¿Estás de nuestro lado? Los eruditos que mejor conocen la Biblia. ¿Alguna vez interactuaste con esta persona? Ya sabes, como la mayoría de los doctores son ateos, ¿verdad? No sé si eso es cierto, pero eso es lo que la gente dice. La mayoría de los graduados universitarios, ya sabes, no son religiosos. Quiero decir, tal vez eso debería decirte algo sobre el cristianismo. Tal vez debería decirte algo sobre la universidad. Más sobre el adoctrinamiento que sobre la verdad. Pero de todos modos, como una parte, el versículo 49 es interesante. Proclama algo que ha resistido la prueba del tiempo a través de las edades, que cuando se trata de engaño, cuando se trata de perder la verdad, cuando se trata de alejarse de la verdad, a menudo es dirigido por eruditos que llevan a la gente por mal camino, mientras que el cristiano común y corriente sigue siendo fiel. Ahora, curiosamente, no sabemos lo que los oficiales hicieron con todo esto. No sabemos cómo respondieron a sus superiores o a Jesús. No dice que estaban como, oh, sabes, tienes razón, y volvieron a la fila y empezaron a pensar cómo iban a arrestar a Jesús. No dice eso. Pero tampoco dice, ellos dijeron, puedes tomar este trabajo y empujarlo. Voy a seguir a Jesús. Tampoco dice eso.
Así que no sabemos cómo respondieron. Y como no lo sabemos, tiene sentido para mí decir que la tercera respuesta a Jesús que puede llevar al conflicto es el punto número 3. Otros dicen quizás. Otros solo dicen tal vez. Hay una sensación de que estos hombres reconocen algo santo, algo distinto en Jesús, pero no lo suficiente como para venir a Él, no lo suficiente como para creer en Él, así que admiran a Jesús, ven algo especial en Él, pero parece que aún están lejos de apartarse de sus pecados y confiar en Él como su Salvador. No dice que lo vean como su Mesías, no se convierten en sus seguidores, al menos no lo dice el texto, pero tampoco rechazan a Jesús. Así que están en este limbo, esta especie de tierra de nadie, mitad dentro, mitad fuera, atrapados en el medio. ¿Conoces a alguien así? Quiero decir, están impresionados con Jesús. Tal vez cada Navidad y Pascua están felices de venir a la iglesia contigo. Y cuando están aquí, les gusta Jesús. Pero nunca parecen cruzar la línea, nunca toman la decisión, nunca vienen a Cristo. Conocen la verdad y saben que la verdad es verdad. No tienen ningún problema con eso. Están totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de la Biblia. Pero parece que les falta algo. Tal vez es porque son un gran tal vez. Así que tal vez incluso tratas de convencerlos, oye, ¿necesitas cruzar la línea? Tratas de explicarles que saber la verdad y saber que la verdad es verdad no es suficiente. Quiero decir, los demonios saben la verdad. Tiene que haber algo más. Que la verdad es verdad. Tienen que creer que deben volverse de sus pecados y confiar en Cristo. Pero en ese punto a menudo conduce al conflicto. Quiero decir, ¿estoy bien? ¿De qué estás hablando? Yo creo igual que tú. Cuando sabes que todavía falta algo, conoces a esta persona. ¿Ves? El verdadero Jesús no permite a nadie estar mitad dentro y mitad fuera y bien. Para ser dueño de la casa, tienes que firmar tu nombre en la línea punteada. Para estar casado, tienes que decir, sí quiero, tienes que comprometerte. Y este Jesús que estamos viendo en el texto exige que respondamos. O lo recibimos como Salvador y Señor, no solo con la cabeza, sino con todo el corazón, con toda la vida. O ya lo rechazamos. Hay dos círculos que no se cruzan en absoluto, mutuamente excluyentes, recibir o rechazar. No hay término medio, pero a la gente le gusta quedarse ahí y pensar, estoy bien. Pero en Jesús no hay término medio. Él es el gran divisor. Él divide a las personas unas de otras, lo cual vemos una vez más comenzando en el versículo 50. Nicodemo, que había ido a verle antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Un par de cosas sobre Nicodemo. Fíjense en el versículo 50. Se le describe como alguiencito que había ido a verle antes. Eso sucedió en el capítulo 3 de Juan. Jesús, unos 18 meses antes, estaba en el templo predicando y capta la atención de Nicodemo. Así que Nicodemo va a reunirse con él y le habla y le hace preguntas y Jesús le da la vuelta. Le dice, tienes que nacer de nuevo. No entrarás en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y luego le habla a Nicodemo sobre cómo ir al cielo cuando morimos. Nicodemo también es descrito en el versículo 50 como, lo ves como uno de ellos. Uno de los líderes religiosos, parte de la élite religiosa y social de aquel tiempo, alguien a quien Jesús llamó en Juan 3:10, el maestro en Israel. Es el mejor maestro, el más venerado de Israel en aquella época. Él tenía las multitudes más grandes de gente que venía a escucharlo hablar. No sé si te diste cuenta de la comedia en el texto, pero aquí está Nicodemo en el versículo 51 recordándoles lo que dice su ley. Después de que en el versículo 49 estos hombres acababan de criticar a las multitudes por no saber lo que dice la ley. Nicodemo está exponiendo su hipocresía. Los eruditos que mejor conocían la Biblia no vivían de acuerdo con ella. Todo lo que está diciendo es que todos merecen un juicio justo. Eso es lo que dice nuestra ley. Eso es lo que dice la Biblia, que Jesús debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que no lleguemos a un veredicto antes de escuchar las pruebas. Y lo hace de la manera menos ofensiva posible. Solo hace una pregunta. Pero se ve en su respuesta su odio hacia Jesús porque van a por el tipo que está cerca, sino en lo más alto de lo más alto en su cultura. Versículo 52 le responden, ¿tú también eres de Galilea? Busca y verás que de Galilea no surge ningún profeta. ¿Eres tú uno de sus seguidores? ¿Viniste con él desde Galilea? ¿Conoces esos pueblos pueblerinos de Galilea como si fueras uno de esos como Jesús? Y luego le dicen al maestro en Israel, escudriña las Escrituras como si no conocieras la Biblia, ¿verdad? Quiero decir que ningún profeta viene de Galilea.
excepto Jonás. Y Elías, tal vez Oseas, Amós y Nahum también, pero quiero decir, aparte de esos tipos, ningún profeta viene de Galilea. Ups. Así que o están diciendo eso, que es simplemente erróneo, o están diciendo esto, el profeta no surge de Galilea. Lo que nos lleva de nuevo a la objeción del versículo 41, que es cierta. ¿El Mesías no viene de Galilea? Así que es cierto, pero también es irónico, ya que una vez más Jesús no es de Galilea, nace en Belén. Durante los 6 meses siguientes, Nicodemo se convierte en seguidor de Jesús, pero no lo es aquí. No ahora, no todavía. Así que en esto vemos una cuarta y última respuesta. La respuesta, punto número 4, de otros que dicen pronto. Pronto. Para otros todavía no es un no, pero es un todavía no. Es un casi. Están en el medio, pero a diferencia del tercer grupo de personas que se quedan en el medio, hay movimiento hacia Cristo en este grupo. Hay gracia en sus almas. El Padre los está atrayendo, pero aún no han venido a Él. Todavía no han creído y han sido salvados. Así que lo que estamos viendo en Nicodemo aquí en el capítulo 7 es una instantánea, pero la historia completa de su compromiso con Jesús no se había escrito todavía en Juan 7. Eso espera. Aquí pasa a un segundo plano, pero regresa en el capítulo 19. Así que vayamos al capítulo 19 y veamos el resto de la historia. Juan capítulo 19, comenzando, si tienes una Biblia para uno de los sugieres aquí, eso es en la página 1004. 1004. Retomemos las cosas en el versículo 38, Juan 19, 38. Dice, después de estas cosas, que es después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Hacemos una pausa allí y decimos, quiero que noten que un discípulo de Jesús que estaba ocultando ese hecho porque tenía miedo, es alguien que Dios va a usar de una manera única y poderosa, que a menudo miramos a los cristianos como necesitas hacerlo mejor, esforzarte más, aguantarte, ser más público. Y aquí tenemos a Dios usando a un discípulo secreto que temía a los judíos para hacer algo notable. Se lo pidió a Pilato, así que fue a ver al gobernador y ahora su secretismo se hacía más público. Le pidió a Pilato que se llevara el cuerpo de Jesús y Pilato le dio permiso. Así que vino y se llevó el cuerpo. El cuerpo de las víctimas de la crucifixión no era venerado en absoluto. Son criminales, son los peores criminales. Es por eso que son crucificados y por eso son típicamente arrojados a fosas y comidos por animales. Pero aquí José de Arimatea, un hombre muy rico, otros evangelios nos dicen, viene y baja el cuerpo de Jesús de la cruz. Pero fíjate en el versículo 39, Nicodemo, nuestro hombre, también quien antes había venido a Jesús de noche, eso es Juan 3, él vino. Así que vino a ayudar, pero vino trayendo una mezcla de mirra y áloes de unas 75 libras de peso. Nicodemo también tiene algunos medios. Ese es un regalo enorme. Así que ahora Nicodemo no solo da este enorme regalo, sino que también hace público su compromiso con Jesús. Y lo que vemos aquí es que Nicodemo demuestra que es un seguidor de Jesús al ser una de las 2 únicas personas que fueron lo suficientemente valientes como para recoger el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Quiero decir, piénsalo, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está María? ¿Dónde están Juan y Mateo y todos los demás? Están encogidos en alguna casa, se están escondiendo. Estos 2 hombres tuvieron el valor de ir y enterrar a Jesús mostrándole respeto, arriesgando su reputación. Para Nicodemo, arriesgando su posición con las élites religiosas y sociales de las que formaba parte. Y Dios utiliza a estos 2 hombres para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, 700 años antes de este acontecimiento. Isaías en Isaías 53:9 dice que el Mesías sería asesinado y su tumba estaría conectada a un hombre rico. Y esto sucede aquí mismo por culpa de José de Arimatea y Nicodemo. Por cierto, volvamos a Juan 7. El versículo 45 es un resumen de una conversación entre los líderes religiosos. Así que tienes que hacer la pregunta, tal vez no sé si lo haces. Yo hago la pregunta como, ¿de dónde sacó Juan esta información? ¿De dónde salió? Él no era parte de esa gente, no pudo haber estado allí.
¿De dónde lo sacó? Tal vez, solo tal vez Nicodemo le dijo lo que pasó porque Nicodemo se convirtió en un seguidor de Jesús y pudo darle a Juan la información que vemos aquí. Así que en el capítulo 7 Nicodemo no es un creyente, pero pronto lo fue. Y la historia de la iglesia nos dice que sufrió mucho por su compromiso con Jesús. Y cuando digo grandemente, quiero decir grandemente. La historia nos dice que fue cancelado, fue rechazado por sus colegas, lo que después de lo que acabamos de leer no es una sorpresa en absoluto, ¿verdad? No es una sorpresa. Cuando fue bautizado como seguidor de Jesús, lo perdió todo. Su estatus, sus posiciones, incluso perdió su propiedad y sus posesiones. Fue expulsado de Jerusalén. No se le permitió estar más en la ciudad. A su familia se le permitió quedarse, pero ahora tenían que valerse por sí mismos. Ahora están en la más absoluta miseria. Hay historias de sus hijas recogiendo grano en el camino y escarbando en montones de estiércol para encontrar algo de comer. Así de mal se pusieron las cosas. Y finalmente la historia nos cuenta que un día fue rodeado por una turba y golpeado hasta la muerte por ser cristiano. Un autor dijo que Nicodemo lo perdió todo en este mundo, pero lo ganó todo en el mundo venidero. Soportó la excomunión, la miseria, la persecución y finalmente la ejecución. Y lo soportó todo porque su pronto se convirtió en un sí. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto en torno a Jesús? Bueno, por todas las respuestas que hay a Jesús. Hay síes, por supuesto, pero también hay peros y noes y quizás y pronto. Junte a todas esas personas en diferentes combinaciones y obtendrá lo que vemos en nuestros textos y lo que usted ve en nuestras vidas. El conflicto, la división, la lucha, por tanto, son inevitables. Y ojalá no lo hubiera. Eso estaría bien, ¿verdad? Desearía que no hubiera división sobre Jesús. Desearía que cada falsa noción de Jesús se evaporara y todos estuviéramos de acuerdo en que Jesús es quien Jesús dijo que es. Es importante porque no hay nada más importante que saber la verdad sobre Jesús, que Él es el que vino a mostrarnos a Dios porque Él es Dios. El que vino a enseñarnos la palabra de Dios, el que vino a salvarnos de nuestro pecado. El que se levantó de entre los muertos para decir todo lo que he dicho y todo lo que he hecho, todo es verdad. ¿Ves? Aunque la división es sobre Jesús, Él no es la verdadera razón de la división. La razón última de la división está en el corazón de cada persona. Mientras siga habiendo pecado y rebelión contra Dios en el corazón humano, habrá división. Habrá división cuando solo debería haber una visión, que es la visión de Jesús de sí mismo, que es que Él es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por cierto, Juan no escribió esto solo para dar un relato histórico de lo que sucedió después de que Jesús invitó a la gente a venir a Él en la fiesta de los tabernáculos de ese año. Juan escribió este texto que acabamos de ver para que podamos ver en estas 4 respuestas cuál es nuestra respuesta a Jesús. Entonces, ¿cuál de las respuestas viste tú mismo? ¿Un sí, una no, un no, quizás? Pronto, sé que la mayoría de vosotros sois un sí, pero si os encontráis, si os veis en el espejo de la palabra de Dios, no te vayas como si no te hubieras visto. Tómatelo en serio. Haz el compromiso, firma tu nombre en la línea punteada. Por eso estarías aquí. Por eso Dios te traería aquí y te mostraría a ti mismo en un libro de 2000 años. Porque este libro está vivo y activo y te está mostrando la verdad sobre ti mismo para que respondas. Y para que quede claro, no es ven a nuestra iglesia, o ven a nuestro club, o únete a nuestra comunidad, o ven a nuestro meeting político, o venir y hacer este conjunto de reglas que todo el resto de nosotros estamos haciendo. Eso no es lo que es. Esto es venir a Cristo, ven a Jesús. Todo lo que tienes que perder es tu pecado. Y tu sentencia de condenación ante Dios y la culpa en tu alma, eso es todo. Así que ven a Él, no endurezcas tu corazón, no finjas que no has visto lo que acabas de ver de ti mismo. Ven a Él. Y Christian, ojalá tuviera mejores noticias, pero este conflicto continuará hasta que tu fe se convierta en vista.
Y continuará en este mundo hasta que todos vean a Jesús por quien realmente es, momento en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará lo mismo. Habrá unidad a través de cada ser humano que haya vivido, porque todos proclamarán que Jesucristo es el Señor. Hasta ese día, el conflicto en torno a Jesús es inevitable. Pero espero que nuestro texto te anime, lo que significa que espero que te infunda valor. Y puede que sea como Jesús. Será tu valor para decir la verdad, tu valentía para ser fiel cuando es difícil, tu valentía en ese momento en que estás tentado a no decir nada, a decir algo. Puede ser que Dios use tu valentía frente al conflicto para salvar a alguien, como Dios lo usó para salvar a Nicodemo. Cristiano, cuando te enfrentas a una Navidad o simplemente te enfrentas a una realidad que puede causarte conflicto por Jesús, espero que esta mirada a la palabra de Dios te haya ayudado a entender el conflicto en el que puedes encontrarte. Y si no te encuentras en un conflicto, entonces espero que esta mirada te haya equipado para ayudar a alguien que lo está. Oremos. Jesús, cada vez que tu palabra es enseñada, cada vez hay un momento de claridad que recibimos, donde vemos la verdad sobre nosotros mismos claramente, abundantemente, absolutamente. Y nos vemos obligados en ese momento a decidir si vamos a vernos en el espejo de tu palabra y hacer algo al respecto, o si vamos a alejarnos y pretender que no vimos lo que vimos. A menudo interpretamos ese momento como algo negativo, cuando en realidad es una prueba de tu inmensa bondad y misericordia hacia nosotros, que nos permites ver la verdad para que pudiéramos responder de una manera que te agrade. Y por eso rezo para que cada uno de los que estamos aquí y observando utilicemos estas verdades para impactar nuestras vidas. Que seamos personas diferentes por lo que vemos aquí. Hazlo, por favor, por nuestro bien y hazlo, por favor, por la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redeemer. Si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video, aplastar el botón de suscripción y pulse ese icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.